Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren en este mundo. Les habla su Obba, Ení, Oríate y Fa, Olá, Oló, Batalá, dándoles un saludo cariñoso, afectuoso, respetuoso, donde quiera que estén y bajo las circunstancias que se encuentren. Hoy queremos compartir este pedacito de tiempo con ustedes para hablar acerca de la división de los tratados de los animales de la Ocha y de los animales de Ifá. Para ello, sé que vamos a causar quizás un poquito de polémica porque van a haber olorizas que van a decir que le competen todos los animales y van a haber olúos que van a decir que son ellos los que les competen todos los animales para los sacrificios. Y para explicar un poquito mejor esto, vamos a hablar acerca del pavo real, sobre todo el pavo real cuando se le da a Yalorde y por qué debe darlo un olúo y no un oloriza. Pero para poder entender esto a más profundidad, tenemos que saber que el pavo real ni siquiera es de África, que el pavo real proviene de la India, de Nepal, de Sri Lanka, donde abunda en esa zona del continente asiático. Además, que el pavo real fue introducido en Europa específicamente por Carlos Magno en el 450 a.C. Ahí fue cuando se empezó a ver el pavo real en Europa. Pero ¿cómo llega el pavo real a Cuba? ¿En qué fecha llega el pavo real a Cuba? ¿Y quién es la persona responsable de que el pavo real se haya conocido en Cuba? Pues esta señora se llamó Rosalía Abreu. Nació en Villa Clara y era la hermana de Marta Abreu. Los villaclareños, los villareños, como se decía antes, sabrán de quién estamos hablando. Esta señora Rosalía Abreu, que nació en Villa Clara y estudió en los Estados Unidos, también vivió en Francia y allí se casó con un médico cubano y regresó a Cuba con este médico cubano en el año 1899. Solamente en el entender esa fecha en 1899 y su año de fallecimiento en el 1930 nos vamos a dar cuenta que esta señora tuvo alrededor de 30 años para hacer todo lo que hizo en Cuba. ¿Y qué hizo esta señora? Pues fíjense, esta señora cuando regresa a Cuba se sienta en el cerro y es la fundadora de lo que denominamos la finca de los monos. Ahí ella introdujo más de 200 primates de diferentes lugares del mundo y logró el primer parto de chimpancé en cautiverio en el mundo, que fue elogiado hasta por los Estados Unidos. Pero no nos vamos a, a detener en los chimpancés y los primates, eso lo haremos en un video posterior. Vamos a centrarnos en el pavo real. Sabemos que el pavo real siempre es asociado con majestuosidad, con dignidad, con reyes, que eran los que tenían eso en esta zona de la India, Nepal y Sri Lanka. Después en 1899, esta señora es la que introduce en Cuba ese animal, el pavo real, y es la primera persona que se tiene como constancia que tuvo un zoológico particular. A ella se le acusó de excentricismo, pero realmente fue una gran filantrópica que introdujo en Cuba muchos animales que no existían. 1899, entrada de 1900, es cuando empieza, se introduce en Cuba el pavo real. Por lo tanto, ya en Cuba había un recorrido de la Ocha muy grande que nada tenía que ver con el pavo real, que viene después a incrementarse cuando empiezan a entrar los olúos en Cuba, que sí tenían conocimiento de ese animal y de lo que representaba. Por ahí podemos tener una idea nosotros de por qué el pavo real realmente no corresponde a los tratados de la Ocha y sí corresponde a los tratados de Ifá. Hay que ver la fecha, la introducción, si es endémico de un país y si no lo es, y por ahí nosotros podemos ir sacando las comparaciones en el tiempo, en la historia, y podemos nosotros entender mejor estos tratados para no confundirnos, no caer en el egoísmo de decir que nos corresponden todos o que no nos corresponde ninguno. Siempre como nosotros manifestamos desde el respeto, hay que estudiar, hay que aprender para después poder emitir un criterio. Y como siempre le decimos, que la luz de Batalá los ilumine donde quiera que se encuentren en este mundo y que sus bendiciones sean para con ustedes y con toda su familia. Les habló su Obba de Nioría Te y Fao Lao Lo Batalá. Pasen buenos días, buenas tardes o buenas noches donde quiera que se encuentren en este mundo. Gracias.